¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, es necesario, es fundamental un análisis profundo, inteligente y plural acerca de la situación. Hoy tenemos un programa especial, en vivo, contra el odio y por la paz. Hemos invitado al fiscal general de la República, Tarek William Saab, pero antes de iniciar la conversación con el fiscal, quiero brindarles los resultados de una reciente encuesta nacional por muestreo realizada por Interlaces entre el 31 de julio y el 9 de agosto. Los principales hallazgos y conclusiones son las siguientes. 51% de los venezolanos afirma haber votado por el presidente Maduro. El ex candidato Edmundo González se ubica en 33%. Los otros candidatos reciben un respaldo del 4%. Alrededor del 58% de los entrevistados afirma que quien ganó realmente en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio fue el presidente Maduro. Otro dato importante. Una absoluta mayoría de los venezolanos rechazan las manifestaciones violentas, las protestas violentas que atentan contra la vida, la tranquilidad y la propiedad de los venezolanos. 7 de cada 10 venezolanos declaran que quienes promueven la violencia en las calles deben ser procesados y castigados. 60% confía en los resultados electorales emitidos por el Consejo Nacional Electoral. Otra cifra muy importante, 72%, es decir, 7 de cada 10 venezolanos en todo el país considera que ya debe cerrarse la etapa electoral y que debemos iniciar una nueva etapa, unidos por el bienestar del país. Consideran que las prioridades ahora son el ingreso familiar, el empleo, la producción, la salud y la educación. 78%, es decir, 8 de cada 10 venezolanos consideran que debemos estar unidos y en paz, independientemente de nuestras diferencias políticas. 83% de los encuestados valora como positivo el sistema electoral venezolano y 79% declara estar en desacuerdo con que un organismo internacional o que la plataforma unitaria sean quienes den los resultados electorales. 57% de los venezolanos reconoce que el presidente Maduro es el principal promotor del diálogo en Venezuela. La mayoría rechaza un cambio radical y 55% prefiere que el gobierno del presidente Maduro sea más eficiente y productivo frente a un cambio radical. Estos son los resultados de una encuesta nacional por muestreo en todo el país, realizada por Interlaces entre el 31 de julio y el 9 de agosto pasado. Quiero darle la bienvenida al fiscal general de la República. Muchísimas gracias por aceptar este programa especial en vivo, dadas las circunstancias que hoy ocurren en el país y que ameritan, exigen mucha información, reflexión y análisis. En tiempo real estamos haciendo el programa a esta hora. A esta hora son las 11:36 ¿Y habrá una minutos. reposición a qué hora? Vamos a repetir este programa especial esta noche, hoy domingo, esta noche a las 8 de la noche y mañana lunes a las 8 de la noche. En este momento estamos en vivo, muy agradecidos, querido fiscal, por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti por la invitación y a la vez atento a cualquiera de tus interrogantes. Hay un plan insurreccional en marcha, hay un golpe de Estado en marcha. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vamos a explicarle a la audiencia, a los venezolanos, qué es lo que está ocurriendo realmente. Bueno, mira, yo diría que en Venezuela
sin lugar a dudas, hoy en este momento, a partir de lo que significó las pacíficas, masivas elecciones presidenciales del 28 de julio, que la extrema derecha, la oposición más radical y totalmente entregada al imperio estadounidense, que pareciera no termina de entender la realidad nacional. Yo creo que ese es un detalle digno de tomar en cuenta para cualquier análisis. Quienes asesoran a los diferentes gobiernos que ha tenido los Estados Unidos desde la llegada al poder del presidente Hugo Chávez, aparte de ser mercenarios que han buscado a cambio de una información totalmente distorsionada y falsa de la realidad nacional, del proceso en marcha que nace a partir del triunfo de Hugo Chávez en el año 99, cuando asume la presidencia en febrero, y lo que significó el inicio del proceso constituyente, que fue las bases reales para una nueva república, para una quinta república, para un Estado social, democrático, de justicia y de derecho. No han entendido que tomamos una decisión, los venezolanos mayoritariamente, primero de salir de lo que significó una estructura en su momento llamada alternativa, pero no fue alternativa, simplemente fue un modelo creado a través del Pacto de Punto Fijo, que tuvo como origen el Pacto de Nueva York, cuando se reúne Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jovito Villalba, para, luego de el pueblo de Venezuela y la unidad cívico-militar derrotar la dictadura de Pérez Jiménez, tomar ellos el poder y entregarle todas las riquezas naturales, particularmente las petroleras, a las transnacionales norteamericanas. A partir de allí, obviamente, se sentó las bases no de una democracia, no de una democracia representativa. Yo diría que fue una fachada de democracia bipartidista, de cocopellana, para instalar el terrorismo de Estado. Yo he dado cifras que las quiero repetir en tu programa, en este preámbulo, de lo que hizo un trabajo que hizo, entre otras personas, Francisco Prada Barazarte, a principios de los años 70, cuando estuvo preso en el cuartel San Carlos, con un grupo de presos políticos de la época, de lo que significó el saldo de víctimas de la lucha, de la llamada lucha contra insurgentes. 5.000 fallecidos, asesinados en ese periodo. Hay que ver con la población venezolana, prácticamente sería la mitad de lo que es ahora en este momento, ¿no? Pero hubo 5.000 fallecidos, 3.000 desaparecidos y 50.000 detenidos sin derecho a la defensa, todos ellos llevados a tribunales militares simplemente por salir a una manifestación pacífica o a cualquier, digamos, acción vinculada al hecho democrático. Eso que se vivió, yo imputo esas responsabilidades al gobierno de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, y a dos bandas jugó Rafael Caldera cuando ganan el año 69, unas elecciones que dicen que se la quitaron a Luis Bertrán Peto Figueroa. Eso sí era realidad, el acta matavoto. Sin embargo, él jugó a dos bandas porque pacifica por un lado a la izquierda permitida del PCB y el MIR y sigue persiguiendo, exterminando, aniquilando a la izquierda revolucionaria que se mantuvo, digamos, de pie, como el PRD, fundado por Fabricio Ojeda, Douglas Bravo, Francisco Prada, lo que era Bandera Roja en la época, y la OR. Llega Carlos Andrés Pérez, que era el ministro de Policía que tenía Rómulo Betancourt, para exterminar una generación entera. Sí. Yo pudiera decir que nosotros, los que nacimos en los años 60, somos herederos de una generación mártir aniquilada, exterminada durante esa década, del año 60 a los principios de los 70. Que luego se repite en el Cono Sur. Que fundó la desaparición forzada. La desaparición forzada no nace en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Nicaragua, con Somoza, Stroessner, Videla y todos los que fueron dictadores criminales asesinos de la época.
nace en los años 60 en esa fachada de democracia donde la fiscalía, tengo testimonios de personas que me dicen que los fiscales eran policías, o sea, jugaban el papel de doble agente, un fiscal pero a la vez era un esbirro del Digepolo, del CIFA, que no defendía ningún derecho humano de nadie, ¿no? Vivimos luego ese periodo con este señor Carlos Andrés Pérez, que fue el ministro policía de Betancur y que se barnizó como un luchador democrático, pero tiene en su haber grandes matanzas, asesinatos selectivos como los que practicó Raúl Leoni y el propio Betancur. Por ejemplo, el más emblemático en los años 60 fue Fabricio Ojeda, el verdadero líder democrático venezolano de una izquierda esperanzadora. Lo ahorcan, lo presentan luego como suicidio, cuando estaba en el esplendor de su brillante carrera, había escrito libros, tenía tesis interesantes y fue asesinado. Carlos Andrés Pérez se le imputa claramente el asesinato, por ejemplo, de Jorge Rodríguez Padre, en los términos que públicamente y comunicacionalmente se conoce. Torturas cuyo verdugo fue Henry López Cisco, un agente de la CIA protegido que vive entre Costa Rica y Estados Unidos. El Posada Carril es venezolano, lo he definido yo. Luego autor de las masacres de Cantaura, Yumare, El Amparo, entre otras. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando todo ese periodo de los años 60, 70, 80, 90, por ejemplo, en los años 80 es la era de las grandes masacres? Yumare, Amparo, Cantaura, Caracazo se da en ese periodo, bajo los gobiernos de Luis Herrera, Jaime Lucinchi y Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno. Entonces, todo eso, obviamente, ese terrorismo de Estado que se impera en Venezuela, creó un núcleo neofascista, un grupo nazi, un grupo de personas totalmente ganadas al crimen, al asesinato, a ver a alguien que pudiera ser de izquierda o que no fuese Adeco Copellano como un enemigo a matar, a aniquilar. Ese es el embrión y el origen que tuvo, digamos, esa Cuarta República, que con la esperanza del liderazgo de Hugo Chávez, literalmente, a pesar de que le robaron, para mí, yo estoy seguro que le robaron más de 1 millón de votos, porque existía el acta matavotos. De hecho, era tal el temor que le tenían a Hugo Chávez que separaron las elecciones de Congreso y presidente, que iban en el mismo periodo de diciembre, porque para que no tuviera mayoría parlamentaria y evitar el proceso constituyente. Y obviamente la gran sorpresa para el mundo fue que gana Hugo Chávez de manera absoluta, a pesar de la unidad de toda la oposición. Adeco, PEI, en aquel momento Proyecto Venezuela, URD, todos se rindieron a los pies de un candidato de la oligarquía, Salas Roemer, que quedó barrido por Hugo Chávez. Se inicia el proceso constituyente, arranca con fuerza, pero fíjate lo que ocurre en el año 2002. Un poco yo lo que te quiero explicar, los orígenes nadie tiene que sorprenderse del neofascismo, de ese núcleo odiador a muerte de lo que fuese todo lo ajeno a lo que ellos puedan representar, porque cuando practicaron el terrorismo de Estado, ellos todos a sus militantes, a sus adláteres, le lavaron el cerebro en función de que todo lo que fuese contrario a ese esquema llamado bipartidista era enemigo a matar. Y ellos mataron, ellos aniquilaron, practicaron en el poder, mira, en el poder, todo esto que te señalo. Si solo en la lucha contra insurgentes hubo 5.000 muertos, 3.000 desaparecidos, 50.000 llevados a prisión en tribunales militares por disentir. Lo que pasó en los 70, 80 y 90 fue la continuación de todo eso, con las grandes masacres que te mencioné y con los asesinatos selectivos. Hugo Chávez desmonta todo eso, arranca un proceso democrático constituyente que fue, vamos a decir así, paralizado con el golpe de Estado del 11 de abril. Allí se vio la cara. Tenemos que ir a una pausa comercial. Rápidamente, allí se volvió a ver la cara. Okay. El golpe de Estado del 11 de abril se vio la cara nuevamente, no estando en el poder de ese neofascismo, cuando por 48 horas mataron, persiguieron, aniquilaron a miles
de personas vinculadas al chavismo en un golpe que fue, yo lo califico así, el primer golpe mediático empresarial de la tierra. Entonces, ¿qué es Venezuela en estos momentos? Una tierra de ensayos, de todo lo que puede ser. Quiero que continuemos esa reflexión después de la pausa comercial. Hoy, programa especial con el fiscal general de la República, Tarek William Saab, contra el odio y por la paz. Ya regresamos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos en vivo con el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en un programa especial contra el odio y por la paz. Querido fiscal, usted estaba relatando los marcos históricos de lo que está ocurriendo hoy. Y nos quedamos en el año 2002, cuando se produce el derrocamiento con un primer golpe histórico mundial, mediático y empresarial contra el gobierno legítimo del presidente Chávez. He querido, aprovechando este programa para, como mismo se llama, análisis situacional, que no sea un programa de la coyuntura, sino pudiera también ser de un análisis con una historiosidad, una retrospectiva de lo que significó el origen de todo esto. El origen de todo esto descansa en la llegada al poder de un criminal, de un genocida, que es el padre del terrorismo de Estado, cuyo nombre es Rómulo Betancourt. No es el padre de ninguna democracia, es el padre de la instauración bajo fachada de un gobierno democrático del terrorismo de Estado. No tienen derecho, no tienen excusas para ellos estar hablando, ninguno de ellos, de democracia, cuando exterminaron una generación completa, la exterminaron, la acabaron. Lo más lúcido y brillante que tenía Venezuela surgió a raíz de la lucha revolucionaria en los años 60. Y los gobiernos de Eddy Copey se dedicaron a destruirla y a aniquilarla. Recuerda que previo al pacto de Punto Fijo que se hizo en la quinta de Punto Fijo, llamada así, donde se reúne Jovito Villalba, Rómulo Betancourt y Rafael Caldera, para sentar las bases de lo que fue esa época de terrorismo de Estado que duró hasta el año 98, fíjate tú, del año 60 hasta el año 98. Previamente ellos se reunieron en Nueva York, qué casualidad, que no es ninguna casualidad, en Estados Unidos, para sentar esa base en un cómodo exilio, mientras la disidencia de AD funda el movimiento de izquierda revolucionaria. Y de URD se desprenden grandes líderes como Fabricio Ojeda en primer lugar y José Vicente Rangel, entre otros. Entonces, como tú entenderás, todo eso ha sido inoculado de una manera clara a partir de todo ese periodo donde ellos fueron gobierno. Entonces, el odio mortal hacia lo que representaba todo lo ajeno a ese bipartidismo y a lo que llamó Douglas Bravo en su momento, la izquierda permitida. Ellos permitieron una izquierda que era la que funcionaba bajo las siglas del MAS. Tenía entre otros representantes a Pompeyo Márquez y a Teodoro Pekov. Lo dejaban decir tres cositas allí en el Congreso. Participaban en uno que otro programa para decir cosas totalmente insulsas, incluso atacar a la izquierda revolucionaria, ¿no? Y llega el liderazgo de Hugo Chávez en la rebelión del 4 de febrero. Nosotros estuvimos cerca en ese momento previo con Douglas Bravo en el PRD Ruptura, luego en mi persona, me estoy refiriendo a mi persona, con Hugo Chávez en el MBR 200, a quien conocí en el cuartel San Carlos en persona y luego en la cárcel de Yare. Y obviamente Hugo Chávez representó un liderazgo que unificó, por un lado a la izquierda revolucionaria, a los movimientos progresistas que incluyó al Frente Patriótico, donde estaba entre otros Juan Liscano, a quien conocí de cerca, prologó un libro mío que se llama El Hacha de los Santos,
que publiqué en el año 1992, que se ganó el premio de poesía de la UCB, pero fíjate, Juan Liscano abogaba por una constituyente antes del triunfo de Hugo Chávez, Manuel Quijada, entre otros, pero a la par estaba el grupo Los Notables, que la DC de la época y el DIM los colocó junto a, ya no era PRB, sino Tercer Camino, entre otros, como la fachada que apoyó la rebelión del 4 de febrero. Sin embargo, Chávez estuvo por encima de todo eso y logró unificar ese sector que adversó ese neofascismo que ya existía y que instauró el terrorismo de Estado y que fue lo peor de lo peor previo a lo que fueron las dictaduras de Videla, Stroessner, Pinochet y Somoza. Ellos fueron los Somoza, los Pinochet, los Videla, los Stroessner, bajo la fachada de presidentes electos durante ese periodo. Entonces, obviamente, ese odio, ese resentimiento, tú lo viste cuando, aparte de que ganó Chávez, se instala lo que fue el proceso constituyente y se da el referéndum de diciembre para apoyar la constituyente. El odio que le lanzaron a ese proyecto constituyente y a la Constitución del 99 fue atroz. La llamaron, ahora son los más defensores de esa Constitución, hipócritas de doble rasero. Dijeron que era comunista, estatista, que violaba el derecho a la propiedad privada, que acababa con la religión, todo lo que tú te puedas imaginar para que el pueblo no la aprobara. El pueblo la aprobó. Chávez vuelve y se relegitima en el año 2000. En ese periodo hubo elecciones de constituyentes, luego Asamblea Nacional Unicameral. Todo lo que te narro, te lo narro en primera persona, pues lo viví de cerca. Y se da el salto de Hugo Chávez a un proceso de, yo diría, de profundizar aún más lo que significó esas bases de la constituyente, que fue su promesa electoral, que fue la nacionalización petrolera, por un lado, nacionalizar el petróleo, PDVSA, la ley de hidrocarburos, la ley de tierra, las leyes habilitantes. Y allí fue cuando Estados Unidos dijo, hay que derrocarlo. Y entonces fíjate tú cómo la tierra de ensayos venezolana se da el intento de un golpe mediático empresarial. Utilizaron de fachada a Fede Cámaras, el presidente Fede Cámaras era Carmona, captaron obviamente a la CTV, estaba los líderes de la CTV apoyándose, algo increíble, ¿no? Se supone que tú defiendas a los trabajadores de los sindicatos, te aliaste a dar ruedas de prensa conjunta, Fede Cámaras con la CTV. Todo enero, febrero, marzo del año 2002 fue esa campaña de odio en contra del sector chavista que culmina con el golpe de Estado del 11 de abril, donde incluso antes de que hubiese muertos y heridos, eso está comprobado, y el corresponsal de CNN, que luego no pudo decir que fue mentira, en la época, en una conferencia que da en Maracay, Estado de Aragua, reveló que los convocaron previo a esa rueda de prensa donde este almirante traidor lee un comunicado y dice que había ya 11 muertos, no sé cuántos heridos, cuando no había ni uno. Ojo, no había ni uno, pero era el plan ya preestablecido para a partir de ahí justificar que el golpe de Estado contra Hugo Chávez, supuestamente porque había asesinatos en la calle, etc. Movilizaron un grupo importante de personas, la marcha que fue desde el este de Caracas a asaltar Miraflores. Sale una alocución de Hugo Chávez en horas de la tarde, pican la pantalla, imagínate, una cosa jamás vista, rompiendo una cadena, porque los canales privados se plegaron al golpe del 11 de abril, arranca la cacería de brujas, se buscaron francotiradores centroamericanos que de los hoteles Ausonia y Edión acribillaron y mataron de manera indistinta a opositores y chavistas para justificar ese golpe de Estado. Inventaron el fake news de los francotiradores o disparadores que desde un distribuidor supuestamente allá en el centro de Caracas estaban matando personas. Nosotros hicimos una comisión en la Asamblea Nacional
fui vicepresidente de la misma, que investigó los sucesos del 11, 12, 13 y 14 de abril y se demostró claramente que allí no había nadie. Ellos justificaron, y ese fake news lo sacaron las televisoras privadas, de que a partir de ahí fue que se justificó el golpe, porque estaban disparando a manifestantes pacíficos. No, estas personas, uno que otro, dispararon hacia los francotiradores que estaban matando a la gente, que estaban matando al pueblo en las calles. Lo que se vivió fue espantoso, ¿no? Hugo Chávez pudo ser víctima de magnicidio. Se conoce que en Turiamo lo intentaron matar. Fue preso de la manera más criminal. Fue el primer golpe de Estado mediático empresarial con apoyo de los canales privados, la prensa privada, los canales transnacionales del mundo, y tú viste cómo se autoproclama Carmona Estanga como dictador el 12 de abril, y ahí están los firmantes. Varios de los protagonistas del golpe, de los golpes posteriores, la salida y todo este terrorismo que estamos estudiando en este momento, firmaron el Carmonazo. Son responsables desde esa época de todo lo que ha ocurrido. Ya tenían su aparataje, ya tenían la bendición de los Estados Unidos. Ahora, tú me preguntarás por qué, eso lo hemos dicho muchas veces. Venezuela es el país con las mayores riquezas naturales del planeta Tierra. Petróleo, oro, gas, coltán. Las mayores reservas de estos 4 productos, de estos 4 rubros, están en este país. Aparte del hierro, aparte de las riquezas acuíferas y aparte de su gente noble. Entonces, imagínate desde cuándo está este bombardeo que se acrecienta en escala a partir de la llegada al poder de Hugo Chávez y de un proceso, de un proyecto constituyente en marcha que buscó qué y que busca qué. Producir grandes reformas sociales, que las riquezas naturales sean entregadas a nuestro pueblo para generar lo que no pudo la Cuarta República, porque yo siempre aprovecho para decir esto. Arturo Uslar Pietri, un notable intelectual venezolano de pensamiento socialdemócrata, como tú quieras llamar, pero muy nacionalista, dijo en una entrevista en el año 1995 que la renta petrolera que tuvo Venezuela a partir de 1973, es decir, en solo 2 décadas, llegó a acercarse a 300.000 millones de dólares. Pero mira esto que brutalmente terrible. Ya en ese momento Venezuela era el país más pobre de América Latina. Aquí nadie puede mentirle a la gente de nuestra generación que nació en el año 62, o a los que nacieron en los años 50, o a los que nacieron en los años 40, o a los que nacieron en los años 70, incluso 80, que Venezuela era un paraíso cuando no lo era. En Venezuela la delincuencia, por tú tener unos lentes Ray-Ban, unos Adidas, no es que te robaban, te mataban y te robaban eso. O sea, la delincuencia era atroz, existían grupos, introdujeron el narcotráfico colombiano, el esquema colombiano de los carteles de la droga, todo para pulverizar todo ascenso al poder de algo que fuera diferente a eso que te mencioné como democracia alternativa de los partidos de COPEI y terrorismo de Estado. Entonces, Hugo Chávez fue obviamente el mal ejemplo para ese modelo de tener de colonia a toda América Latina, incluyendo Venezuela, para saquearnos completamente nuestra riqueza. Yo nací en el Tigre fue en su momento, aparte de Lagunillas, de Cabimas, el Zulia, la ciudad con mayor petróleo de todo el país. Lo acabaron en 30 años. Nace el Tigre como ciudad petrolera en el año 1933. Se llamó Oficina número 1, lo llamó, lo inmortalizó Miguel Otero Silva, porque se consiguió petróleo en un lugar que se llama Campo Oficina. El gueto que tenía la Shell, la Menegrande Oil Company, donde ellos vivían, no podía entrar un venezolano, eso estaba en Santo Tomé, Campo Norte, y los venezolanos vivían en un gueto en Campo Sur. Y ellos se llevaban, yo diría, el 99% de la riqueza. Le dejaban a Venezuela el 1%, pero estos lacayos le servían para todo eso, y en medio de todo ello, como tú entenderás, y hay que explicarlo,
se inoculó durante décadas este odio que lo viste el 11, 12 y 13 de abril. Yo fui víctima y lo repito y cada vez que puedo lo tengo que decir porque mucha gente no se acordará. Teniendo inmunidad parlamentaria, siendo presidente de la Comisión de Política Exterior, habiendo viajado con Chávez a 25 giras internacionales donde pudo ver yo en primera persona el liderazgo mundial y global, porque eso no se lo perdonaron a él. Primero declarar la diplomacia petrolera, luego abogar por el mundo multipolar, ajeno a lo que era Estados Unidos solamente como mundo hacia Occidente. Miró hacia Rusia, hacia China, hacia el mundo árabe, hacia el Medio Oriente. No lo perdonaron, lo derrocaron, casi lo matan. Lo que no se imaginaron, te digo, en medio de esa represión yo fui detenido sin orden de aprehensión, sin que se me allanara la inmunidad, secuestrado y a punto de ser asesinado, pero yo corrí una tremenda suerte que no tuvieron decenas de venezolanos, que en menos de 48 horas fueron muertos y literalmente acababa la democracia. La unidad cívico-militar triunfó, pero yo le agregaría ahorita otra. En Venezuela, ahorita, en este momento, si me permites como un calificativo, existe la unidad institucional de los poderes públicos, cívico-militar policial. Es una mesa con 4 patas. Ya no es cívico-militar, yo diría es una unidad institucional, cívico-militar policial, que logró derrotar aquello, transitar todo esto que quisiera luego en el otro segmento desarrollártelo, para decir lo atroz de los planes que tenían posterior a ese 11, 12 y 13 de abril, donde fueron derrotados, y que volvió con la salida en el año 2014, luego en el año 2017, y con peor furia durante todos estos intentos de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro en estos últimos años. Vamos a continuar con esa reflexión, pero una vez que regresemos de los comerciales. ¿Te parece? Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en un programa especial en vivo contra el odio y por la paz. Continúe, fiscal, el relato. Nos quedamos en el año 2014 como marco histórico acerca de lo que está ocurriendo hoy y que es muy necesario que la gente vaya entendiendo. Exacto, porque es que llegar a pensar que esto vino de la nada, este odio, este terrorismo psicológico. Es un plan continuado, entonces. Yo siempre lo he llamado con el nombre de una conspiración continuada que ha tenido varias fases, varias escalas, varias modalidades, y que he tratado en lo posible en estos minutos de resumir, porque nadie puede pensar que esto vino como cuando un mago saca de un sombrero un conejo, de la nada, no vino así. Esto tiene décadas trabajándose en la mente del venezolano, que rompió, fíjate esto tan valiente, rompió todo ese plan e hizo presidente a Hugo Chávez, a quien llamaron de las peores, con las peores calificativos. La guerra sucia que vivió Chávez fue jamás vista en su momento, que era un cara pintada, un poco para colocarlo como que iba a ser un dictador al estilo de estos que te mencioné que existieron en Argentina, en Chile. No lo llamaron un pinochetista, pero le decían cara pintada, es decir, buscaron el modelo de los militares criminales de Argentina. El pueblo no compró esa falsa idea, porque lo primero que hizo Hugo Chávez fue calificarse como bolivariano. Nada más ajeno a los dictadores militares del Cono Sur que calificarte de bolivariano. Bolívar, el padre de la patria, Bolívar, el que liberó América, el que inspiró las revoluciones en el mundo, a quien quisieron calificar, fíjate tú, guerra sucia de la época, hace 300 años ya existían, con los peores dicterios, pero que la BBC de Londres, imagínate tú, ha tenido que aceptar que fue la figura
más emblemática del siglo en el cual él nació. Para que tú entiendas e interpretemos esto, ¿no? Por encima de cualquiera, de Napoleón Bonaparte, lo que tú me quieras llamar. Entonces, ese espíritu está en nuestro pueblo, está en nuestra sangre. Que un sector arropó el odio, el crimen, el fascismo, todo lo que implica el sionismo, lo de Hitler, herederos de todas esas cosas nefastas, de Mussolini, está bien. Pero otro sector no. Se enfrentó a eso por una vía ética. Porque fíjate, ya es una reflexión que quiero hacer. Hugo Chávez gana las elecciones del año 98 y el chavismo no fue a matar a Decos Copellano. No fue a las casas de ninguno a lincharlo. No los veían en las calles, no los quemaron vivos, no los tirotearon. Y a mí no me van a decir o echar cuento porque yo estuve en el Congreso Bicameral del año 98, que era de diputados y de senadores. Y a mí no se me olvida las sesiones conjuntas que se hacían en el hemiciclo protocolar entre diputados y senadores y ver el odio en el cual Carlos Andrés Pérez, que quedó electo senador, cuando hablaba alguien vinculado al MBR o al chavismo, y Carlos Andrés estaba sentado, yo me sentaba literalmente al lado de él, en el lado de los diputados, este lado eran los senadores. Sí. Él, fíjate el odio en su lenguaje corporal. Para no ver a ese chavista que estaba hablando allí, él reclinaba su asiento y se volteaba y le daba la espalda para no verlo. Yo digo, oye, pero es que estando ya siendo un anciano que debió haber superado todas esas cosas, ni siquiera era un demócrata, que se la daba de demócrata, un expresidente, y poder mirar y escuchar lo que decía el otro. Entonces, obviamente que en el 2002 pudimos ver todo esto que te menciono, se aplaca con la victoria de Hugo Chávez en el referéndum que él convierte de revocatorio en aprobatorio, porque intentaron, no te acuerdes, no olvides que luego del paro petrolero, Venezuela perdió 30.000 millones de dólares. Eso fue a la par de ¿qué? Del golpe de Estado del 11 de abril. O sea, ellos hacen el golpe de Estado del 11 de abril y siguen en marcha su plan. Dijeron, bueno, ahora con el paro petrolero lo derrocamos, lo tumbamos. Venezuela duró 4 meses sin producir un barril de petróleo. Se recupera PDVSA con un sector de técnicos venezolanos, ingenieros, y ahí se profundiza el tema de la nacionalización petrolera. ¿Tú crees que eso ha sido perdonado por los Estados Unidos? ¿Por Europa? No. Si pudieran ellos matarnos serialmente con una bomba atómica, nos eliminaran a todos. Ya han buscado hacerlo por diversas vías. Yo lo voy a siempre decir, lo que es la guerra híbrida. La guerra híbrida, señores, no es solamente el uso de armas en algún momento no convencionales. Es el uso de los lavados de cerebro inoculados de una manera jamás vista en el mundo, utilizando la tecnología de punta que la venían usando a través de radio, prensa y televisión, pero luego comenzaron a usarlo a través de lo que se llamaba el Messenger, ¿te recuerdas? Sí. Que permitía fotos y mensajes. Eso se vio en el golpe del 11 de abril por parte de este sector. Luego con el Facebook, el uso igualmente de las mensajerías de texto, eso se vio para inocular odio. Ahora, calcula tú eso al lado del nacimiento de redes de mayor alcance, como Twitter, ahora X en su momento, Instagram, TikTok, los videos donde alguien puede crearte un fake news mayor o peor que una radio, prensa y televisión que la controlan las grandes transnacionales, donde tú lo malo lo conviertes en bueno, lo bueno en malo, donde tú incluso dices que las drogas son recreativas, puedes meterte a los 7, 8, 9 años un pequeño tabaco de marihuana y ser feliz. A los niños en muchos países, entre comillas, desarrollados, le dicen eso. Que si te sientes niña en un momento teniendo 6 años, tú tienes derechos sexuales, tienes que decirle a tu papá
quiero ser niña, inyéctame, no quiero ser niño, y lo inyectan y lo instigan a qué luego, al suicidio, a la deserción escolar. Porque el plan es acabar con la humanidad tal como la conocemos para someternos durante milenios en una población más pequeña donde no haya la rebelión contra todas estas cosas. Y entonces yo diría que Venezuela es la tierra de ensayo de todas las fases de la guerra híbrida. Los lavados de cerebro, las sanciones, el lawfare, incluso los embriones de guerra civil para escalar a una guerra civil, los movimientos insurreccionales, todo bajo la fachada de democracia, de las llamadas primaveras. Fíjate tú qué burla la semántica. Tú vas a llamar primavera a acciones insurreccionales criminales. ¿Dónde tú me vas a decir que lo que hicieron en Ucrania para derrocar a un gobierno demócrata vinculado a Putin se pudo llamar primavera cuando finalmente colocaron a este monstruo que era creo que un bailarín comediante de quinta categoría, bailaba en unos tal show y ahora ya no lo quiere ni su madre, pero igual lo colocaron allí para ir contra Rusia, contra el liderazgo de Putin, y hemos visto los atentados que han hecho allí, con 100 muertos. Han sido derrotados, pero igual han hecho un daño terrible. El liderazgo, por ejemplo, de Rusia, de China, Chávez no se equivocó, la diplomacia petrolera, el nacimiento de nuevos, vamos a decir, países en la geopolítica como Turquía, como Irán, y en América Latina, Venezuela, duélale a quien le duela, Venezuela, que se aleja de ese querer ser un país colonizado, burlado y saqueado por los Estados Unidos. El costo de haber defendido los ideales de Bolívar, de Sucre, de Miranda, quienes hemos estado en esos países, no, como Rusia, como Francia, no dejamos de sorprendernos como, por ejemplo, un Miranda está no solo en el Arco del Triunfo, claro, sino en la biblioteca, una de las bibliotecas más grandes del mundo está en San Petersburgo. Allí reposa cartas, libros, epístolas entre quien era una zarina emblemática, Catalina, con Francisco de Miranda. Entonces, fíjate, nadie debe sorprenderse de lo que está pasando ahorita y lo que tuvo como tierra de ensayo el 2014 con la salida. Okay. Tú me estás queriendo decir que hay un plan continuado, programado, no para desplazar únicamente al chavismo del poder, sino para aniquilar, exterminar, definitivamente barrer de raíz de la faz de la tierra. Explícame en qué consiste esa conspiración programada cuando regresemos de los comerciales. Barrer de la faz de la tierra, de raíz, todo lo que sea la izquierda progresista, la izquierda revolucionaria, el chavismo, el intelecto que no quiera plegarse a estos planes. Barrerlo, oye, con un aniquilamiento físico, estructural y orgánico. Ok, quiero que me desarrolle en qué etapa estamos, pero una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en un programa especial en vivo contra el odio y por la paz. Le preguntaba, señor fiscal, si estamos en presencia de una nueva tentativa, de un plan programado, de un plan continuado, no solamente para desplazar al chavismo del poder o para derrotarlo electoralmente, sino es un plan destinado al aniquilamiento, exterminio del chavismo y de los movimientos progresistas en Venezuela. Mira, sí, yo creo que la gran campanada, la gran alerta que hemos hecho en nuestra condición de fiscal general de la República, presidente del poder moral, del poder ciudadano, no solo ha sido esa que tú mencionas, sino que yo he ido más allá. Yo he dicho, y lo voy a repetir, y no que fue una profecía,
yo creo que uno ya a sus casi 62 años que cumplirá el 10 de septiembre, algo ha aprendido de las lecturas, del estudio, de la lucha revolucionaria. Yo a los 15 años milité en el PRD, en el año 1977, luego en Tercer Camino. Sé lo que significa luchar contra el neofascismo desde mi etapa temprana de niñez y de lo que son capaces. Sin embargo, allá voy, sin embargo, con todo lo que ya vaticinábamos y entendíamos eran estos movimientos. Porque ¿cómo fue el colonialismo español? Se nos olvidó. Pareciera que o sea, hay que retomar todos estos discursos de explicación didáctica permanentemente. Porque todo este neofascismo que estamos viviendo en Venezuela es heredero del colonialismo español que exterminó. Se habla de 1 a 2 millones de indígenas en una época en que en América Latina la población era muy pequeña. Calcula tú lo que fue el odio, la manera brutal del Imperio Español y cómo lo enfrentó Bolívar y los derrotó. O sea, nosotros somos herederos de todo eso y ese enemigo es el mismo. ¿Tú te imaginas en esa época literalmente barrer con toda la civilización que existía en América para imponer, ya no era el Imperio estadounidense, era el Imperio español? Robarnos en ese momento no era el petróleo, pero era el oro, era el diamante, era todo lo que implicaba riqueza nuestra y darnos ¿qué? Nada a cambio, sino muerte, opresión. Se instaló en Venezuela el esclavismo. El libertador Simón Bolívar con decretos inclusive eliminó la esclavitud. Incluso Sucre fue creador de las bases del derecho internacional humanitario, el respeto al herido, al detenido, a la víctima. Así que por favor, señores, abramos los ojos. Los venezolanos estamos enfrentando todo lo que implica esta guerra híbrida con el uso de todo lo peor que viene del imperio español, de los imperios británicos, de lo que fue el saqueo que le hicieron a África los europeos, lo que le han hecho al mundo árabe, lo que ha sido el epicentro del exterminio y genocidio más brutal que conoció la humanidad para mí. Ha superado, sin duda, lo que hizo Hitler contra los judíos. Ya a estas alturas lo ha superado porque el tiempo en que lo han hecho es tan corto, en cuestión de meses, que hay más de 40.000 víctimas. Hace apenas unos días, en Palestina, en Gaza, entre Gaza y Rafah, mataron a 100 personas, señores. A 100. Son asesinatos seriales. Y yo dije en muchas alocuciones en programas, incluso a medios extranjeros, a corresponsales extranjeros, que de ganar en un supuesto negado esa extrema derecha, en Venezuela se impondría el exterminio, el aniquilamiento del sector izquierdista, progresista, humanista, chavista, similar o peor de lo que han hecho el Estado sionista en Gaza y Rafah. Y te digo algo, no me equivoqué, te voy a explicar por qué. Porque lo que vimos en la salida posterior a la firma, el 23 de enero, lo firmó María Corina Machado, Antonio Ledesma y Leopoldo López, responsable de todas las muertes ocurridas durante el embrión de guerra civil que fueron las guarimbas del 2014. Febrero y marzo, 48 muertos, casi 1.000 heridos. Pero que se replicó peor porque lo tecnificaron más durante abril, mayo, junio, julio del año 2017. No me pueden echar cuento porque yo fui defensor del pueblo en esa época, electo en el año 2014, en diciembre de 2014. Era presidente del Poder Ciudadano. Vi la traición aviesa de quien era fiscal general de la República en ese momento y de quien era contralor en ese momento. Entonces quedé prácticamente yo solo en el Poder Ciudadano y pude enfrentar el intento de lawfare, el primer intento de lawfare contra un presidente en América Latina lo vivió el presidente Nicolás Maduro cuando quisieron utilizar
el poder ciudadano, ya tenían el poder legislativo, para desde allí abrirle un juicio a la Sala Constitucional, destituirla desde el poder ciudadano que tiene esa atribución, enviarle a un poder legislativo que estaba en manos de la extrema derecha, Julio Borges a la cabeza, uno de los principales autores de las sanciones y de los asesinatos y muertes que han ocurrido en Venezuela a partir de ese momento, para que ellos nombraran unos magistrados de la extrema derecha y fuesen al golpe institucional de decapitar todo el TCJ e ir por el Poder Ejecutivo liderado por el jefe de Estado, Nicolás Maduro. Ese era el plan. Nosotros nos enfrentamos a eso y fuimos víctimas. Mira, todas las sedes de la Defensoría del Pueblo fueron atacadas y dos absolutamente quemadas, la de Carabobo y la del Zulia. Se quemaron cualquier cantidad de instalaciones públicas en aquel momento. Todas, casi todas. Porque el epicentro de la acción terrorista fue en los 24 estados del país, literalmente, con focos durante abril, mayo, junio y julio. ¿Por qué? Tú me preguntarás. Porque Luis Ortega Díaz dio una orden. No imputan a nadie. Así sea, así esté quemando a quien esté quemando, no se imputa. Quien quiera ser presentado, detenido por estas acciones, no se imputa. Entonces tú te imaginarás cómo se empoderaron de violencia y de terrorismo durante ese tiempo. Incluso cuando quemaron a Orlando Figuera, Enzo Franchini, uno de sus autores materiales e intelectuales, Luis Ortega dijo, no, a él no lo mataron por ser chavista ni por tener una franja roja, sino él fue un ladrón que se robó un celular. O sea, justificando incluso el asesinato y haber sido quemado vivo Orlando Figuera. Entonces, fíjate, ahí fueron 148 muertos, 2.000 heridos. Entonces, estamos hablando de una gente que no teniendo el gobierno, yo quiero que me entiendan lo que me están viendo, no teniendo el gobierno, lograron este nivel de violencia, de crimen, estos años que te estoy narrando. Incluso la primer embrión de Guarimba fue en el 2003, no atacaron CDI. Hay un señor de apellido Alonso que ideó lo que se llamó las guarimbas, él fue el creador intelectual de eso, donde él decía que había que cerrar las vías, focos acá, focos allá, para generar un caos, un odio, una rabia, y vamos a estar claros. La neurosis. Existía un canal que se llama Globovisión, bajo otra gerencia, que se plegó al lavado de cerebro desde la musiquita, tum, 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 hasta crear todos los fake news posibles. Tenían 4, 5, 6, 7 programas para direccionar odio hacia Venezuela y estaba RCTV, 2 canales privados más lo que estaban las mensajerías de texto, los messenger de la época. Ahora, calcula tú cómo eso se escaló y se multiplicó en el 2014 y 2017 y allá voy. Y lo que ha pasado ahora, a partir del 28 de julio del año 2024, es, oye bien, es la mezcla absoluta que tú metes en una licuadora de todo esto que te he mencionado en un solo momento. Por eso ellos tenían preparado, si me permite, el plan Brazalete Blanco de atacar un cuartel militar, la gobernación de Táchira, el 1 de enero. Durante todo el año 2023 se develó y se desmanteló 4 acciones, 4 conspiraciones, entre ellas una conocida como el asesino de la Viñeta, que quiso volar la mesa donde estaba nada más y nada menos el presidente de la República, el jefe de Estado, el ministro de la Defensa, el alto mando militar, en una reunión. Todo eso fue develado, están presos, detenidos, convictos y confesos, pero no conformes con toda esa escalada que hubo en el año 2023, querían a partir del 2024 iniciar esto que te digo, pero hay algo que no podemos olvidar, si me permites para terminar. Mira, tú sabes cuál es la base de todo este plan de poner la página web con estas actas falsas, chimbas, comprobadas, no aguantaron un solo peritaje, una experticia, porque todo eran escaneos falsos, pusieron a votar muertos, todo lo que ya sabemos, para decir desde una página web, eso es muy cómodo. O sea, imagínate crear una página web y decir, tengo unas actas falsas, chimbas, pero eso es para el público internacional
mentir de esa manera y las cadenas internacionales colocando eso como verdad, es decir, usurpando un poder electoral. ¿Cuál fue la base de todo eso? La creación de Súmate en el año 2000. Sí. Y la creación no solo de Súmate, te voy a poner el ejemplo gráfico de lo que fue el antecedente de lo que quisieron hacer el 28, 29 y 30 con esa página, diciendo que tenían las actas, que no la tenían, porque no las mostraron en el TCJ. Allá fueron los jefes de la MUD. Yo quiero decirte esto. El jefe de la Plataforma Unitaria Democrática, PUT, y el de la MUD fueron. Yo los interrogué, les pregunté, ¿ustedes tienen las actas? No, no tenemos las actas. Sí. ¿Quién las tiene? ¿Tú sabes esto? Súmate. Por Dios. ¿Cómo que me vas a venir tú ahorita a decir esa estupidez? Están convictos y confesos. ¿Por qué? Porque su tierra de ensayo fue las fraudulentas elecciones primarias de finales del año 2023, donde asistieron 300.000 personas a votar ahí, en unos centros poquitos en todo el país. Fueron 300.000. Y ellos al final dijeron que eran casi 3 millones. ¿Tú creías que te iba a salir ese plan ahora? Cuando yo le pregunté a Jesús María Casal, al vicepresidente de la primaria, y a los técnicos, entre ellos uno que era el presidente de Súmate a la vez y estaba en la Junta Nacional de las Primarias, ¿dónde estaban las actas que revelasen que eran 3 millones? Me dijo, fueron quemadas el mismo día. Me lo dijo Jesús María Casal. Yo le pregunto, ¿cuánta gente tú crees que asistió? Él me dijo de 300 a 400.000. El mismo. Me lo dijo Jesús María Casal. Ah, no, ellos colocaron casi 3 millones de personas. Entonces, ¿tú crees que tú podías impunemente, te pregunto, Chemel, ¿tú crees que se podía eso impunemente replicar en unas elecciones presidenciales con un CNE, con un poder electoral, con una votación automatizada y decir eso como que era verdad y no tener una consecuencia? Obviamente que no. Obviamente que no. ¿Cuál es la situación hoy, Obviamente fiscal? que no. ¿Cuál es la situación hoy? ¿En qué estado? Han sido derrotados. ¿Cuál es la etapa que se inicia poco antes de las elecciones y que está una derrota de este plan? Pero me responde, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en un programa especial en vivo contra el odio y por la paz. Señor fiscal, nos comentaba acerca de la actual etapa de este plan insurreccional, de esta conspiración programada y continuada, que podríamos decir se inicia con el gigantesco fraude que representó las primarias de la oposición y que continúan hoy después del 28 de julio. ¿En qué consiste? ¿Qué está pasando? Efectivamente, esa fue la partida de nacimiento del intento de fraude de esa extrema derecha. Primarias. Claro, porque si van 300.000 electores a unas llamadas primarias y ellos dicen que fueron casi 3 millones, ellos querían impunemente o pretendieron replicar esto colocando la página web que compraron en Amazon previamente, un día antes de las elecciones, donde, por eso tú veías a este Piglieri, que lo colocaron de vocero y desapareció, diciendo una semana antes del 28, tenemos nuestras actas. No, no es nuestras actas, son las actas del votante en el CNE. Usted no puede hablar así, pero ya lo tenían previsto. Y como no tenían, obviamente, no tienen cómo usurpar un poder electoral de manera real, porque para eso está el CNE. Colocaron, imagínate tú, ¿cómo alguien en su sano juicio puede creer que una burda página web puede sustituir a quienes fueron a votar, millones de personas que fueron a votar, en 30.000 centros electorales, etcétera, con un acta real y un voto realizado en tiempo real, que duró menos de un minuto? Era sencillo.
tú vas a venir a sustituir todo eso en una página web. Mañana tú puedes sacar como análisis situacional, imagínate una página web. Claro. Y tú te imaginas colocar que este programa se está viendo en los 5 continentes. Y tú puedes colocar unos puntos rojos, azules, amarillos y decir que este programa se está viendo simultáneamente en el Congo belga, en Egipto, en el Líbano. Tú puedes, si puedes, en Marte, en una página web tú puedes poner eso. Y la gente lo va a ver y decir, oye, algunos lo creerán. En el caso de esta página web fue desmontado en tiempo real. Se demostró que todas las páginas eran forjadas, escaneadas, forjadas, sin QR, sin firmas, incluso pusieron a votar muertos. Incluso hay una denuncia que hizo José Brito en la audiencia del TCJ, donde él demostró que su familia votó por él y apareció con su cédula de identidad, votando por otra persona. Entonces, mira, por Dios, mira, es algo tan realmente repugnante, ¿no? Que si tú dijeras se hubiera quedado ahí. No, pero es que el plan era a 2 bandas. El plan era también terrorista y lo vimos. Y yo quiero decir algo. Mañana el país va a ver, no voy a preanunciar datos ni detalles, pero va a ver al mediodía cómo el Ministerio Público investigó a través de varias direcciones generales nuestras y varios fiscales que destaqué. La Dirección General contra Delitos Comunes, la Dirección General de Protección a Derechos Humanos, la Dirección General contra la Delincuencia Organizada, la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal, con una multiplicidad, con múltiples fiscales nacionales, hemos investigado de manera como lo hace este MP. No se compara con ninguno que pudo haber existido antes en este país. Y somos uno de los de mayor credibilidad en el hemisferio, no solo ya en Venezuela. Ve que las noticias del Ministerio Público repercuten en todo el hemisferio, porque hemos hecho, digamos, casos que han sentado escuela y precedente. Te pudiera mencionar algunos. La investigación sobre cómo descubrimos que efectivamente a Cancerbero lo mataron Guillermo y Natalia Méstica, de origen chileno. Y no fue un homicidio-suicidio que la anterior fiscal quiso imponer, imputando a Cancerbero estando muerto, algo jamás visto en la brutalidad jurídica. Ni siquiera un estudiante de quinto grado pudiera llegar a una conclusión como esa. Lo que descubrimos del caso Carlos Lanz, lo de PDVSA cripto en tiempo real con todas las confesiones, etcétera, y miles de casos en todo el país. Nosotros destacamos nuestros profesionales desde el primer día en que ocurrieron estos hechos, a investigar a profundidad todo lo que pasó. Tuviste en escala 5 ruedas de prensa nuestras. El domingo 28 de julio, más o menos antes de las 7 de la noche, di una al lado de la presidenta de la Sala Penal del TCJ, del Contralor, del Defensor del Pueblo, diciéndole a Venezuela que a pesar de que querían, y esto es importante, que no llegásemos al 28 de julio. El plan era no llegar al 28 de julio. Tú me estás preguntando cuál era el plan, no llegar al 28 de julio. Con la escalada de violencia a partir de enero, con la fachada del fraude de las primarias, donde una persona al margen de la ley que propició golpes de Estado, sanciones, crímenes, quedó inhabilitada por la Contraloría y el TCJ. Se habilitaron incluso unos inhabilitados. Sí. Recuerda eso. Sí, pero sí. Personas que no llamaron a matar y a una guerra civil. Ajá. Ellos creyeron que con las escalas de violencia durante enero, febrero, marzo, abril, etcétera, no llegaríamos a julio. Incluso López, prófugo de la justicia en el extranjero, en España, viviendo un exilio dorado, dijo, no va a haber elecciones el 28 de julio. Incluso él decía, desesperado, ¿no? Una persona totalmente ígnara en materia política, pero con mucho odio. Ahí volvemos, ¿no? ¿Cuál es el origen de toda esta secta? Ya a Adey Copey no les servía. Recuerda esto, los rostros vetustos de Adey Copey, de esa democracia
de partidos falsa que practicó el terrorismo de Estado no le servía. ¿Buscaron a quién? Al neofascismo que nace en Primero Justicia, cuyo embrión, cuyo base fue TFP, Tradición, Familia y Propiedad. Las bases nazis fue la que captó los Estados Unidos y ellos fueron los que leyeron el comunicado de Carmona. No te olvides de eso. Busquemos esos videos y pongámoslo. Un día antes del 11 de abril, un golpe fascista criminal, Julio Borges leyó el comunicado de Carmona, literalmente, porque ese era el brazo político que iba a utilizar los Estados Unidos para gobernar en Venezuela. Ve que luego se divide Primero Justicia, López se va a Nuevo Tiempo, quiso apoderarse de un partido que del cual él no fundó y lo expulsaron. Luego creó otra secta que se llama Voluntad Popular, que fue protagonista de los actos terroristas en el 2014 y 2017. Y entonces llegamos a esto con ese plan que ya tenían. Fíjate tú, repetir lo que hicieron en el 2014, 2017, lo que hicieron en el 2002, 2003, unirlo el día 28 de julio para que no hubiera las elecciones. Y de ellos, ya ellos cantaban fraude. ¿A ti no te llama la atención que ellos desde que se empezó la precampaña electoral decían, va a haber fraude, no vamos a reconocer los resultados? Pero entonces, ¿para qué te inscribiste? Vuelvo y repito, porque la coartada era la excusa, ir a las elecciones para escalar en una insurrección. Ellos creían que se iba a alzar todo el pueblo de Venezuela, que iba a ocurrir un Caracazo. Mira, ellos son tan criminales que ellos añoran un Caracazo, un levantamiento popular que, por cierto, Carlos Andrés, posterior incluso a las manifestaciones del 28 de febrero y los primeros días de marzo, donde ya no había manifestaciones, se habla de extraoficialmente una cifra de muertos de 3.000 personas. En el Guaire quedó flotando cadáveres durante días. Mataron niños a tiros que venían con una cajita de leche. Las escalinatas de Mezuca, en Petare, lo que pasó en el 23 de enero, los acribillamientos de edificios, porque Carlos Andrés es eso, la mente asesina al ministro de Policía de Betancourt. Inclusive todos sabemos que cuando Chávez lanza su proclama del por ahora, él dio una orden de bombardear el cuartel de la montaña. Lo que pasa es que los militares no hicieron caso a algo tan, oye, tú te imaginas, yo diría de lo peor, de Videla, de Stroessner, de Pinochet, ¿no? Entonces es esa mente, ¿no? No olvidemos eso, que está programada en este liderazgo ahora que nace con Primero Justicia, Voluntad Popular, 20 Venezuela. Son ellos, ya no les importó los rostros vetustos, demacrados de Adeco Pey, pero esta gente tiene 40, 50, y el odio que expresan en su lenguaje corporal. ¿Qué se está haciendo para Cuando contener? tú los miras, fíjate, son de personas, parecen unos zombies, unas momias de odio criminal, porque no han logrado esto que te digo. El 28 la gente fue a votar, hubo elecciones, se leyó a pesar del ataque, eso, ¿por qué no lo dicen las grandes cadenas? El ataque al sistema de actualización de datos del CNE fue atacado, intentó ser apagado totalmente. ¿Adivina para qué? Para que no se leyera nunca un boletín, señores. Por Dios, se leyó el boletín a pesar de eso a la medianoche, entre el 28 y 29. Y ellos salieron en la madrugada diciendo que no, que esos resultados eran falsos. Yo recuerdo el rostro de Fernando Rincón en CNN, si quieres busquémoslo, cuando ellos dicen que Edmundo González ganó con el 72%, el tipo dijo, no, pero así tampoco. Sí. O sea, por Dios, señores, ¿cómo tú que no hiciste campaña? ¿Tú viste alguna campaña más allá de la carrocita esa que sacaban con un teléfono estilo dron, donde te hacían un paneo así para que 3.000, 5.000 personas parecieran 50.000? Ya vimos lo que pasó en las Mercedes hace una semana. No llenaron una cuadra y media. No tienen pueblo, el pueblo no
El pueblo está harto de esos llamados a estas violencias que las mencioné durante todo este tiempo. Y entonces, ¿a qué recurrieron? Que es lo que yo voy a explicar el día lunes, al mediodía. ¿A qué recurrieron? A grupos estructurados de delincuencia organizada, GEOs, donde vimos al Tren del Llano defendiendo a Mundo González y diciendo que si la policía o los cuerpos de seguridad iba a reprimir a los violentos, ellos iban a actuar. Esto convicto y confeso. Destruyeron una escuela, este grupo, allá en Guárico. La banda de Yulexi. Compraron pago a varios delincuentes armados. Yo tengo ya la cifra, casi todos tienen antecedentes penales. Y es atribuible las muertes, la veintena y tantos de fallecidos, lo digo aquí, lo he dicho en otras ruedas de prensa, pero lo certifico, absolutamente a los grupos terroristas delincuenciales que tienen como fachada el nombre de comanditos. Fíjate tú, comanditos. Es un nombre insurgente, paramilitar. O sea, ¿cómo tú a una estructura supuestamente pacífica electoral le vas a poner nombre? Comanditos. Sí. Porque eran las bases de las acciones que no pueden llamarse manifestaciones, ojo. Eso no fueron manifestaciones. Fueron acciones criminales donde aparte de matar a más de una veintena de personas, por cierto, lo más terrible y brutal fue cómo matan a la líder chavista en Bolívar y en Aragua. La manera criminal de cómo esta instigación a crímenes de odio. Ya no estamos hablando del odio como una teoría. Yo te voy a odiar y te voy a insultar. No. Crimen, porque la veintena de asesinados fueron por crímenes de odio. Voy a dar, mañana no lo voy a dar ahorita, el balance de detenidos, de las acciones hechas, el peritaje, las experticias forenses. Todo apunta, sin excepción, oigan esto, el 100% de las personas asesinadas y heridas son atribuibles a nivel estructural a los comanditos que instrumentalizaron delincuentes armados, GEDOS, para, aparte de matar y herir a centenares de venezolanos. Por cierto, aparte de estas dos mujeres, fue brutal la manera como mataron a los dos guardias nacionales. Con tiros en la cara uno y otros intencionalmente utilizaron un vehículo para arrollar y matar a un guardia nacional. De eso no habla Amnistía Internacional, de eso no habla la ONU, de eso no habla ningún organismo que se llama Defensor de los Derechos Humanos. Yo denuncio, y mañana lo haré con prueba, como una comisión que pareciera eterna, debió haber sido por un mes, 2 meses, que se llama de determinación de hechos, que la ONU paga con millones de dólares, abrió una página web porque no tienen víctimas imputables al Estado. ¿Quién es el titular de la acción penal? El Ministerio Público. No hemos recibido, oigan bien esto el país, una sola denuncia, una sola, atribuible a un cuerpo ciudadano del Estado que haya asesinado, torturado o matado a un venezolano. Una sola, porque esas denuncias ¿dónde van? Van a la unidad de atención a la víctima que tiene el MP en todo el país, en todas las sedes que hay en Venezuela, y que llegan finalmente a la Dirección General de Defensa de los Derechos Humanos. Ni una. ¿Sabes por qué, Chemel? Porque es que ni una es atribuible a un cuerpo de seguridad del Estado. Es atribuible a delincuentes criminales que, aparte de matar y herir a muchos venezolanos, fíjate esto, destruyeron 12 universidades, 7 escuelas de educación inicial, es decir, preescolares. Yo quiero saber si esto tiene que ver con política electoral. 21 escuelas primarias, 34 liceos, 30 ambulatorios, 38 unidades vinculadas a medicina, 6 centros de CLAP, 11 establecimientos de metro, 27 monumentos y estatuas, 10 sedes del partido de gobierno PSV, 10 sedes del CNE, 3 alcaldías,
un centro de agua servida, 10 sedes policiales. Las 38 unidades de autobuses, ¿para quién era? Para el pueblo, para que la gente pudiera montarse en esas unidades. ¿Qué tiene que ver 38 unidades de autobuses, centros educativos, centros de salud, sedes policiales para cuidar a la gente con política electoral? Ahora, hay una campaña internacional orientada a denunciar violaciones a los derechos humanos en Venezuela. ¿Qué le responde? ¿Qué le responde? Tenemos, bueno, rapidito, por favor, tenemos un informe de demasiadas evidencias con las experticias médico-legales, forenses, autopsia, planimetría, dactiloscopia, fijación del lugar del suceso, que atribuyen, como te lo dije, te lo voy a repetir, a todos estos muertos y heridos a grupos delictivos vinculados a bandas criminales. Entonces, a mí no me va a venir nadie a decir, porque no ha mostrado uno solo. Dígame uno solo atribuirlo en cuerpo de seguridad. Y de haberlo ocurrido, obviamente estuviera procesado e imputado. Pero no los tienen, no los tienen. Hay factores externos vinculados con esta conspiración en este momento, pero me respondes por favor cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en un programa especial en vivo contra el odio por la paz y la verdad. Le preguntaba, señor fiscal, si había factores internacionales involucrados en esta conspiración y quería profundizar en el tema de las guerras híbridas. Sí. Factores internacionales. De verdad, este tema del uso de la guerra híbrida, que es la mezcla, vuelvo y te repito, del lawfare, buscar un golpe institucional, tuvo éxito contra el obispo Lugo en Paraguay, contra Zelaya en Honduras, contra Dilma en Brasil, contra el liderazgo de Correa en Ecuador, y así sucesivamente. Y lo han intentado hacer aquí en Venezuela y no han podido, porque te repito, en Venezuela ha surgido una unidad institucional, cívico-militar, policial. Eso ha blindado, junto con la conciencia del pueblo, yo diría que hay un escudo protector para derrotar el plan. Mira, el plan era literalmente que ahorita Venezuela, post 28 de julio, estuviera en llamas, en llamas. Implosionar. En llamas, no, pero en llamas. Aparte de las sanciones que han implosionado la economía del país, estuviéramos en llamas. Un país en ceniza. Lo que pasó, pero escúchame, yo quiero que se entienda, lo que pasó con Irak, luego del magnicidio contra Saddam Hussein, lo que pasó en Libia, luego del magnicidio contra Muammar el-Gaddafi. Libia, en la época y en la era de Muammar el-Gaddafi, era el país de mayor índice de prosperidad y de derechos humanos de carácter social de toda África, y uno de los países de mayor avanzada en derechos humanos de carácter social del planeta. Productor de petróleo de primer nivel, con respeto de convivencia pacífica. Te lo pintaron de las peores maneras, intentaron matarlo con un bombardeo a su casa, le mataron a una hija. Él logró sobrevivir. Si tú me dijeras qué error pudo haber cometido, bueno, en creer en estos falsos de la superpotencia, que le dijeron, bueno, tranquilo, te quitamos las sanciones, coloca tu dinero producto del Estado, de la renta petrolera, que sirve para que tu pueblo sea el más próspero en nuestros bancos. Le robaron la plata completa. Se habla de 500.000 millones de euros, quién sabe cuánto. Participó de ello
un personaje a quien en su primer momento Gaddafi apoyó. Me estoy refiriendo a Sarkozy, en Francia. Y el dueño del grupo de fútbol en Italia. ¿Cómo se llama? El presidente de la época italiana, Berlusconi. Berlusconi. Entre Berlusconi y Sarkozy se robaron todos los activos que tenía en el exterior en moneda Gaddafi. Entonces, eso existe. Tú haces un lawfare, lo combinas con intentos de magnicidio y en Venezuela también dentro de la guerra híbrida aparecen las sanciones. Hay que estudiar ese tema, señores, por favor. Entonces, todo eso se ha aplicado en Venezuela, sanciones, intentos de magnicidio, intentos de lawfare y algo terrible, el uso de las redes para lavar cerebro, cognitivamente programar a un niño desde que tiene 3, 4, 5 años al odio, a que diga hoy amanecí niña, inyécteme, quiero ser ahora un niño. Y el niño luego intente matarse, deserte de las escuelas. O las drogas recreativas como uso para niños en escuela. Esto es algo impresionante. Niños en escuelas. Por eso yo he dicho que todo aquel país que legalice la droga es un narcoestado. Porque usted, al usted legalizar la droga, usted hace un pacto con el que la produce, con el que la crea, con el que la siembra, con el que la vende, para ganar los dos. Entonces usted es un narcoestado. Entonces Venezuela más bien ha combatido el microtráfico de drogas y el tráfico de drogas porque está comprobado que quien consuma drogas literalmente queda zombie y finalmente no existe, no razona. Y si tú a eso le metes todo el lavado cerebral de las redes, donde el malo lo conviertes en bueno, donde el bueno en malo. Pero fíjate tú, hay una rebelión contra todo eso a nivel mundial también. Porque ¿cómo tú explicas que en Estados Unidos la juventud estadounidense haya salido a protestar el exterminio en Gaza? ¿Por qué será? Porque hay vías también de romper ese cerco. La inteligencia humana existe, la civilización no va a aceptar impunemente esto. El venezolano es hoy vanguardia en el mundo de la lucha contra el neofascismo, contra los llamados golpes cibernéticos. Yo he dicho que no puede ser un golpe de Estado porque no tienen militares, señores. ¿Tú no viste el comunicado que lanzaron estos dos tristemente célebres mentes criminales pidiendo que la Fuerza Armada y la policía se rebele? Fue impresionante la respuesta del alto mando militar y policial. No se le ha alzado ni siquiera un vigilante de tránsito, porque nadie cree en ustedes. Ustedes son los autores de todas las muertes habidas. ¿Están derrotados, neutralizados en este momento? Derrotados, neutralizados y desenmascarados como criminales. Son las mentes macabras, los que están dentro y fuera de todo esto que te he señalado. Intentaron presentar con una página web chimba que nadie la ve ya, de que presuntamente ganó una persona que no ganó, que perdió con más de 1 millón de votos, que quien gana es el presidente Nicolás Maduro con casi un 52%, y que yendo, mira lo importante de la audiencia del TCJ, donde yo estuve en todas, miércoles, jueves y viernes, a las 8 en punto, terminando todas casi a las 8 de la noche. Llegaron los de la MUTE, dije, yo te lo dije, sí. Llegaron los de la Plataforma Unitaria Democrática, ellos asistieron. No asistió, el único que no asistió fue el candidato de la Plataforma Unitaria de la MUTE, Edmundo González. ¿Por qué usted no asistió, señor? Ah, pero mandó a su representante. Se les interrogó, ¿dónde están las actas? Ustedes ya tienen las actas. No, pero escucha, no las tienen. Confesaron que no las tienen. Que no las tienen. Entonces, ¿cómo usted dice que sacó 100.000 millones de votos? Porque es que es una cifra abominable. Entonces, ahí están convictos y confesos. Hay una sala electoral del máximo tribunal donde el Ministerio Público en mi persona participó como actor de buena fe. Según la ley orgánica del Ministerio Público tenemos esa cualidad de asistir a ese tipo de audiencia en el TCJ. Yo igual designé un fiscal que está recabando todo
un fiscal que está adscrito a la sala electoral de TCJ. Y ya hubo un avance el día sábado impresionante. Ese dictamen es histórico y queda todavía unos días de peritaje, donde se le desenmascaró totalmente a ellos. Ellos sí intentaron el fraude, no pudieron. Primero, intentando tumbar el sistema de actualización de datos del CNE. Segundo, buscando fracturarlo, creyeron ellos que podían montar esas actas chimbas que no pudieron montar, la montaron en la página web. No sé si me entienden. Pero por Dios, nadie les cree ya. Pero paralelo a esto hubo lo que te estoy contando, del cual daré detalles mañana, lunes, al mediodía. O sea, llevar a Venezuela a una acción insurreccional, porque ellos decían, de hecho hay un tipo criminal, de mente criminal, que parece como, tiene como problemas en el habla por su propia maldad. Cuando habla no se le entiende, pero él lanzó un Twitter y nosotros le abrimos un MP y lo imputamos, y es un prófugo de la justicia venezolana, donde él dijo, el 28 de julio no importa el tema electoral, no importa, es la coartada, es la excusa, para que a partir del 28 de julio, él lo escribió, venga una escalada insurreccional. Pues no la vino, señor. Con respaldo Lo que internacional. vimos, por supuesto, lo que vino fue grupos delincuenciales armados matando inocentes, quemando instituciones públicas y privadas. Pero yo quiero darte un detalle interesante que tú mismo no lo sabes. Lo dije en algunas alocuciones anteriores, la quiero repetir aquí. Todo ocurrió a nivel de la violencia más criminal en horas de la noche del 28 de julio. Fíjate qué cobarde. La mayoría de los asesinatos. Y parte del martes 29. De hecho, yo doy una rueda de prensa el 29 de julio diciendo que a esa hora en que estaba dando la rueda de prensa ya había sido derrotado el intento de las acciones terroristas, de quemas de personas, de bienes, de asesinatos, y que estaban a buen resguardo nuestro pueblo y que teníamos ya detenidos a los responsables de estos hechos materiales que intentaron, repito, bañar de sangre nuestro país. Esta rueda de prensa tú la puedes buscar. Pero hay un detalle interesante, la hora en que ocurrieron la mayoría de los asesinatos, Cheme, por parte de estos terroristas. La noche del día 29 de julio. O sea, buscando de esa manera... Del 29. Del 29, sí, pero la noche, ¿no? Sí. Ellos ya en el día comenzaron a quemar, todos encapuchados, bombas molotov, el uso de bombas molotov. Tenemos ya las experticias de todas las armas que utilizaron. Ninguna son armas orgánicas pertenecientes a cuerpos civiles de Estado alguno. Y todo esto se va a decir, se va a demostrar, y ese informe yo lo voy a presentar en todos los foros internacionales. Así que espérense, ya lo que viene no les va a ser nada fácil, ¿no? Porque mira, hay un dicho, no sé si tú lo recuerdas, que se decía mucho, por la verdad murió Cristo, es decir, la verdad al final reluce. Esta gente está derrotada, desenmascarada, sin pueblo, y hay un detalle, mira, en estas acciones del 28 y 29 de julio no salió ningún factor social, ni de clase media, que era lo que ellos tenían, profesional, ni amas de casa, ni estudiantes de ninguna universidad, ni bases sociales populares, sino delincuentes, óyeme, delincuentes con antecedentes policiales, criminales, a buen resguardo, donde ya hay sus lugares de reclusión para ser no solamente privados de libertad en los términos que establece la ley, sino en los procesos que llegan en curso, aparte de la imputación y la acusación, muchos van a ir a fase de juicio. En medio de todo ello, quien merezca, pero que se compruebe una medida cautelar que no implique privativa de libertad, aquí hay Estado de Derecho, se le otorgará. Pero, señor, si usted participó buscando matar, quemar,
practicar el terrorismo, usted no puede alegar. Yo quiero ver ahora que me presente la ONU o cualquier organismo internacional, ve que están todos calladitos, cifras con nombre y apellido de cuerpos policiales o militares y nombres de presuntas víctimas de violaciones de derechos humanos. Ni una. Oye, oigan bien, mundo entero, ni una han presentado. Pero lo que nosotros vamos a presentar en esos lugares va a ser realmente increíble, porque puedo decir hasta ahora totalmente convencido que le hemos desmontado absolutamente el plan. Uno a uno. El del fraude electoral que querían imponer a través de Súmate, el plan terrorista de matar y bañar de sangre el país, pero también el plan hacia el mundo de decir de que aquí hubo violaciones de derechos humanos atribuibles al Estado cuando no hubo una sola. Pero los responsables allí los tenemos. Yo lamento mucho que gente que uno ha conocido, corresponsales de medios extranjeros y algunos nacionales que están fuera del país, pero les es muy cómodo hacer lives. A ellos no les tumban ninguna cuenta. No te llama la atención esto, sí, pero permíteme. Claro. Ellos instigan al odio, criminalizan a un sector, amenazan, pero ninguna de sus cuentas es tocada. En cambio, tú ves todas las vinculadas al factor estatal tumbadas, las páginas, etcétera. Entonces, fíjate lo duro que ha sido esto, ¿no? Pero la verdad siempre sale a flote, y yo siento que en este momento tanto el andanaje mediático terrorista a través de redes ha fracasado. El plan criminal de los llamados embriones de guerra civil ha fracasado. Incluso el plan internacional que ellos creían o tenían o pensaban que todos los países del planeta, África, Asia, América, Europa, etcétera, iban a comprarle el fraude que ellos pretendieron instalar a través de Súmate y la página web que compraron en Amazon. Todo le ha sido derrotado. Un mensaje a los venezolanos. Ya estamos terminando este programa especial contra el odio por la paz y la verdad. Un mensaje final a los venezolanos para confrontar, contener la guerra psicológica a través de la desinformación, la falsificación y la contrainformación. Muy corto, un mensaje para cerrar. Porque queda otro negro. Quedaría entonces una breve conclusión para desarrollarte en el otro. Yo diría que el mensaje es atender siempre a la vocería oficial del Estado. Un mensaje muy importante en este momento es no creer lo que a primeras luces son ya fake news preparados a través de bots para bombardear, y te digo algo delictivo que los tenemos ubicados, las amenazas que han recibido líderes populares, simpatizantes, ni siquiera jefatura o dirigencia nada más, sino simpatizantes afectos al Estado, al chavismo, con amenaza de muerte, con quemarlos vivos en las calles. Todo eso ha sido derrotado, tenemos ubicado todo eso, y que haya confianza, esperanza de que Venezuela está marchando a un camino de paz y de prosperidad, porque fíjate tú, y te lo digo, ya la semana pasada, el miércoles, todo había vuelto a la normalidad. Imagínate ahorita, este domingo, que estamos hablando casi literalmente a 14 días de haberse hecho las elecciones. Todo está no solo en sana paz, sino vamos hacia la justicia, hacia la verdad, en función también de prevenir sancionando todos estos hechos. Tenemos otro bloque para seguir conversando, analizando. ¿Qué puede hacer el ciudadano común si siente que está amenazada su propiedad, su vida, su seguridad? Me responde, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en un programa especial en vivo contra el odio por la paz y la verdad. Le preguntaba, ya para terminar, señor fiscal, ¿qué puede hacer el ciudadano común, el ciudadano de a pie,
si siente que está siendo amenazado, si es agredido, si es ofendido por razones políticas? Mira, sin lugar a dudas, denunciar ante el Ministerio Público, denunciar ante la Defensoría del Pueblo, que somos órganos ambos del Poder Ciudadano y garantes de la protección y defensa. Hay una ley contra el odio, ¿no? Por supuesto que hay una ley contra el odio, pero lo que escaló en Venezuela no solamente fue una instigación al odio, sino se ejecutaron crímenes de odio. Aquí nadie puede dudar que las acciones todas fueron, a pesar de que duraron 2 días, suponte, 29 y 30 de julio, el poder de crimen, de odio, de letal violencia, yo diría fue inédito. Yo hago una proyección. ¿Qué pasaría si no tuviera nuestra gestión en el Ministerio Público a partir del año 2017? Y hubiésemos tenido a una fascista corrupta que fue dueña completa de un cartel transnacional de corrupción en el Ministerio Público, no por 10 años, yo lo he dicho, durante 15 años. Ella tuvo el mando del Ministerio Público durante 15 años. Absoluto. Ejerciéndolo de facto y luego en su elección y reelección de hecho y de derecho. ¿Qué hubiera pasado? La proyección que yo hago es que pudimos haber tenido más de 2.000 muertos. Producto de estos terroristas. Claro. O sea, de verdad, el fortalecimiento de las instituciones en Venezuela ha sido estratégico, ha sido clave, ha sido esencial. El concepto patriótico bolivariano de nuestras Fuerzas Armadas ha sido impresionantemente positivo, favorable. La actuación también nacionalista de nuestra policía, que hubo los llamados a que se insubordinaran. Señores, Venezuela no es lo que quisieron hacerle a Evo Morales allá en Bolivia, utilizando la policía, o lo que le hicieron a Rafael Correa en Ecuador. Ve que fue un golpe policial. No, aquí no van a lograr eso. Aquí, más allá de que haya deficiencias en materias de lo que tú puedas ver a nivel de los cuerpos policiales, como toda democracia en desarrollo, jamás sabrá lo que pasó en esos países. Y mucho menos en nuestra Fuerza Armada. Lo que intentaron con el llamado brazalete blanco, ¿quién lo hizo? Desertores de la Fuerza Armada. Captaron a algunos, vamos a decir así, oficiales que están detenidos. Los hermanos César Ciero, por ejemplo. Vergüenza les debió dar haber sido captados por un demente conocido como Ángel Heredia, un sociópata, un psicópata. Tú nada más le ves la cara cuando habla, lo que llamaba, los llamados que hacía. Utilizaba a un sujeto al margen de la ley para sus propagandas desde España. Tenían 3 lugares para estos llamados. Sí. Algunos pseudocomunicadores en Alemania, España, Estados Unidos. Previo a que, Chemel, previo a la que fue la precampaña y campaña electoral del 2024, porque no les interesaba que hubiera las elecciones el 28 de julio. Y a mí me lo dijo Jesús María Casal, él sabe que me lo dijo la vicepresidenta, me lo dijo el presidente Súmate, que es culpable, responsabilizo a Súmate de haber colocado esa página web chimba para querer manejar y lavar cerebro sin pruebas, porque le descubrimos todas las pruebas con las experticias forenses de que eso era una falsedad completa de lo que colocaron allí. Ellos dijeron que eso era literalmente, mira esto, para chantajear a la mesa de diálogo. Chantajear a la mesa de diálogo. Presionar a la mesa de diálogo. Cuando yo les preguntaba, ¿por qué una inhabilitada ustedes la inscriben como candidata a unas primarias si estaba inhabilitada?
Y me dijeron, el plan era chantajear y presionar a la comunidad internacional en la mesa de diálogo para que la habilitaran. Oye, mira, esto se dice y lo que da ganas es de vomitar. O sea, al costo que fue esa, Chemel. Porque a la par de ese plan estaba el plan militar fascista de asaltar cuarteles, de escalar en Guarimba, de cautizar el país para que no hubiera elecciones. Entonces ellos llamaban a una transición, crear una junta de gobierno, que no sé qué. Pues se le cayó todo. Hubo elecciones el 28 de julio, el pueblo dio su veredicto, el presidente Nicolás Maduro fue reelecto con el 52% y eso debe acatarse y respetarse. Y la comunidad internacional no tiene nada que ver con las elecciones de Venezuela, como tampoco Venezuela tiene que ver con la que se hace en Estados Unidos, fiscal, Colombia o Europa. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por este programa especial contra el odio, por la paz y por la verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Chemel, por la oportunidad en vivo este domingo, con reposición este domingo. Este domingo a las 8 de la noche, hoy domingo a las 8 de la noche y mañana a las 8 de la noche. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.